¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues bien, mira, hoy ha sido, no hoy, sino esta semana ha sido para mí la semana del beso y acabo en la cárcel. Sí, sí, lo sé. Porque todo el mundo, bueno, puedo contar que he cogido mononucleosis y si no me han dicho 35.000 veces que si me doy besos con chavales de 15 años o 16 años, digo, pero ¿vosotros qué queréis? ¿Que me lleven presa? Me ha Que ha causado sido mi hijo, que me lo ha mucha pegado. curiosidad la gente que hace estos comentarios como si fueran el único al que se le ha ocurrido, el único que te va a hacer la gracia. Eso es. Que dice, Bueno, ver, ha sido desesperante. el primero, que no sabía tampoco probablemente el que iba a ser el primero, bueno, pues haces una mínima sonrisa cuando te lo han dicho, como tú dices, 35.000 veces. Ya, totalmente. Pues no, pero somos así, nos gusta, tiramos del recurso facilón todos y bueno, ¿qué se lo va a hacer? Claro, y yo contraatacaba, que me duelen los ganglios, entonces ya se quedaban un poco más serios, que tampoco hay necesidad, la gente pues tiene su sentido del humor. Sí, no muy bueno, no somos buenos con estas cosas, pero ¿qué se va a hacer? Claro que sí. Bueno, gracias por preocuparos por mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Estos discursos de nosotros y ellos siempre funcionan, y más en política. Eso de que nosotros somos la pera y ellos las mondas, o que ellos son mejores, sufren, y nosotros unos abusones, mimados, desagradecidos. Vox y el PP nos dicen que los migrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios. Sí, lo dicen ustedes. Pero lo cierto es que presentan una tasa de actividad 4 puntos superior a la de los ciudadanos nacionales, que aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social y que usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. Pues esto tampoco es verdad, es un bulo, presidente Antonio. ¿Qué tipo de mensaje crea más división entre convivientes? Pues los dos. Creo yo que en vez de asumir el gran problema energético que vamos a tener, o el de las pensiones, o la inflación, o los impuestos, ahora pues se alimenta un asunto problemático sin duda, y que como se diría, la inmigración, como la alegría va por barrios, pues sí problemático, pero con mucho de artificio. Nosotros creemos que la verdadera clave para superar el reto demográfico pasa también por gestionar e integrar el fenómeno migratorio. Pasa por refutar los estereotipos y los bulos que rodean a este asunto. Artificioso, sin duda. Hablamos hoy de bulos, Antonio, sí, y de un estado del bienestar español ya fallido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy con The Flaming Lips. Necesitaba algo así, como de Oklahoma. Necesitaba yo hoy un poco de rock psicodélico. Una banda que ya ha cumplido los 40 años. Necesitabas el ya, que solo dicen eso. Bien, me parece. Son tremendos The Flaming Lips, os los recomiendo. Además tienen muchísimos discos. Y bueno, conocíamos pues una triste noticia esta semana, y es que una chavala de 14 años que colaboraba con ellos pues ha fallecido. Y bueno, pues los fans de Flaming Lips y de Nell Smith pues han estado muy tristes. No han trascendido las causas del fallecimiento de esta joven, que la verdad que era una de esas personas con talento musical, igual que este grupo de Oklahoma City. Cómo mola nacer en Oklahoma, ¿verdad? No sé. A ver, el Escorial tampoco está mal. Yo prefiero Almería y vivir en Madrid que Oklahoma City, pero respetos al máximo para todos los Oklahoma, ¿cómo se diría? Oklahoma Citienses. Pues eso. Bueno, pues nada, labios ardientes los que hemos tenido la semana pasada aquí en Economía para quedarte sin amigos, y los que también tendremos esta semana. Directamente sí hemos decidido quedarnos sin amigos, porque si la semana pasada invitamos a Roberto Vaquero, esta semana nuestro protagonista va a ser Pedro Sánchez. Sí, ha habido mucha gente que nos ha preguntado por lo de Roberto Vaquero. Debo decir que Sí, la típica crítica teatral que apareció en un diario de Londres, que era ¿por qué? Sí, yo mismo me lo he preguntado, porque yo he sido muy crítico en el pasado con programas que daban voz a gente, pues por ejemplo Roberto Vaquero, pues, el otro decía, no, estoy en un proceso de cambio, pero bueno, él se declara marxista, leninista, él tuve sus fotos de perfil y aparece al lado con una
estatua de Lenin, bueno, con una estatua, con un busto de estos de Lenin, que dices, hombre, es como aparecer al lado de un busto de Hitler, no sé, me parece cuestionable, pero es verdad que él fue extraordinariamente amable, que planteó argumentos que estaban bien. Y fue un poco Groucho Marx. Si no te gustan mis principios, tengo otros, más que Karl Marx. Es decir, sí, pues que había cambiado. A ver, al final es un político, que yo es la conclusión que saqué del programa, que lo que quiere es estar ahí. Sí, yo, bueno, digamos simplemente porque como ha habido bastante gente que nos ha preguntado, pues sí, yo diría que yo mismo, antes y después de invitarle, tuve mis dudas. Queríamos hacer un programa trayendo a alguien que no pensara lo mismo que nosotros. Yo vi el libro y dije, pues mira, Roberto Vaquero pues puede estar bien porque alguien que no piensa como nosotros realmente sería la antítesis, sobre todo en la parte económica, o absolutamente contrario a lo que pensamos nosotros. Bueno, y que hoy en día hay cierta izquierda que se toca en muchos temas con la derecha y con el conservadurismo. Yo no diría conservadurismo, yo diría más bien, o sea, digamos los puntos tradicionalismo. Tampoco es exactamente. Los puntos de unión de extrema derecha, extrema izquierda, y yo no les doy a este calificativo el tinte tan negativo que se le da. Simplemente los grandes movimientos, es que en realidad son modernistas, de comienzos del siglo XX, que se articularon alrededor del comunismo, del fascismo, ahora muy suavizado respecto a lo que era en aquel momento, tienen muchos puntos de unión. A mí me parece muy interesante conocer lo que piensan porque creo que van a ser las grandes tendencias políticas de los próximos 20 años. Sí, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, con Alternativa con Alemania y el movimiento de izquierdas, una política alemana se llama Sarah Wagenknecht o algo así. Tiene un apellido el apellido es complicado. Y la suma de los dos ya están prácticamente en el 45-50% de los votos en las últimas elecciones regionales. Es verdad que no son nacionales. Yo creo que esa va a ser la tendencia que vamos a ver en los próximos 20 años en toda Europa. Una izquierda anti-woke, pero muy anclada en la izquierda clásica de los años 50-60, muy centrada en lucha obrera, cierre de fronteras, nacionalismo económico, estatista, toma de decisiones centralizada. Fue un horror, vamos. El colectivo, por supuesto, dominando al individuo, el individuo al servicio del colectivo. Esa izquierda, que es la izquierda clásica, en los años 60-70, liberada de esta memez de los últimos 20 años de la izquierda woke. Y a esa izquierda se le va a enfrentar una derecha con unas características muy similares, probablemente con un punto más de tradicionalismo y de, religiosidad en algunos aspectos. Por ejemplo, en España probablemente ese punto tendrá también su importancia, y yo creo que van a ser las dos grandes tendencias de los próximos 20 años, y a mí en ese sentido me parecía muy interesante saber lo que dice alguien como Roberto Vaquero, porque me parece un adelanto de lo que va a ocurrir. Y es verdad que me da un poco de miedo, o sea, ahora mismo me da mucho miedo la izquierda woke porque está desnortada. O sea, lo que te hace es plantarte, como diría Llamas, en tu trinchera, ¿no? Sí, está. Y decir, oye, pues a esto hay que plantarle cara, ¿no? La izquierda woke está muy mal de la cabeza. O sea, llevamos 10 años viviendo en una irrealidad en la política occidental. Entonces, ahí se va a producir una unión que además yo creo que va a tener mucho éxito electoralmente, porque siempre lo ha tenido. La necesidad de orden y seguridad es lo que este tipo de movimientos prometen, y yo creo que lo va a tener, y vamos a ver cómo evolucionan. Y bueno, pues yo creo que estuvo bien conocer por dónde van a tirar este tipo de movimientos. A mí solo me alegra que Milei cada día vaya mejor. Te lo digo. Sí, probablemente sea el elemento al que agarrarnos, a decir, si Milei tiene éxito, pues un poco tipo como Thatcher y Reagan, pues pueden decir que este otro camino funciona mejor, ese conservadurismo liberal, que yo creo que tiene mucho más sentido, de confiar menos en el Estado. El Estado es el que ha destruido siempre. El Estado es el gran enemigo del conservadurismo clásico, porque es el que destruye las pequeñas comunidades, las familias, los lazos de unión, las redes de interacción entre las personas. Quien ha destruido siempre eso es el Estado. Pensar que tú vas a recuperar eso centralizándolo todo, además en un Estado poderoso, único, es absurdo. Eso es lo que nunca ha funcionado. Y si no, siempre nos quedará Liberland. No te he contado que mi suegro está como loco con Liberland. ¿No lo sabías? ¿Has escuchado el programa? Está encantado. Pues no lo sé. Ahí no me Economía para quedarte sin familia. A mí ahí no me pillan, ya te digo yo que no, porque yo
como buen conservador, a mí esas cosas así muy de hippies. Mi suegro está harto de pagar impuestos toda la vida. El día que salga de bien, estos políticos. el día que salga bien, cuando lleven 80 años en Liberland haciendo las cosas bien, ahí me voy yo. Pero bien. hoy sí, después de Roberto Vaquero, hoy le dedicamos el programa a Sánchez. A Sánchez, que Sánchez se subió a la tribuna y dijo cosas con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, eso que hoy no trataremos, eso de que no tenemos hijos porque no queremos. Claro, eso lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces. Y con otra cosa que yo creo que tú, Domingo, no estás de acuerdo, pero sí que la inmigración será un problema, pero no es el fundamental que tiene España. Mucho peor es la inflación, mucho peor son las pensiones, pero está inflado. Es un debate que está inflado y por parte también de los periodistas y de algunos partidos, como el de Roberto Vaquero, que de ahí va a coger votos. Bueno, ahí, fíjate, te diría que de eso va a ir el programa de hoy. Inmigración, y si es o no el mayor problema, y si las afirmaciones que hizo Sánchez esta misma semana en el Congreso se sostienen o no. Que yo creo que desde el punto de vista de las cifras, de las estadísticas, no se sostienen. Yo, fíjate, te diría varias cosas. En primer lugar, yo no sé si es el principal problema de España, pero sí que creo que para los españoles lo es. Y no creo que sea un problema que los españoles piensan que es el principal porque los medios lo estén cebando o porque lo estén calentando. No, porque los medios se han intentado cebar millones de problemas. Desde el cambio climático... Si es que los inmigrantes, hasta la mayoría están trabajando. Contra las mujeres, hasta el crecimiento del fascismo, hasta... O sea, podemos empezar a pensar en campañas a las que los medios les han dado muchísima atención, han estado ahí durante meses... dándoles minutos de tiempo, entrevistas, reportajes de todo tipo, y luego cuando le preguntan a la gente no aparecen esos temas ni entre los 20 primeros que más les preocupan. Y sin embargo, con la inmigración, que yo creo que es verdad que algunos medios han generado cierto alarmismo, pero ha habido otros medios que han tratado de deshacer ese alarmismo y han tratado de dar un mensaje de no, esto no es tan malo como tú te piensas, no pienses, no creas las cosas que lees, te están manipulando, con lo cual hay gente que puede estar pensando, bueno, a lo mejor es una sensación mía, pero no es generalizada. Yo ahí tendría una visión de cómo han influido los medios en esta cuestión más matizada que la tuya. Yo creo que a lo mejor de forma injusta, pero hay un porcentaje muy alto de la población española que cree que la inmigración es un problema. El otro día había un artículo que me pareció... El mínimo porcentaje que viene a través de la inmigración ilegal. Pero no solo eso, no. A mí eso yo creo que son dos cosas que estamos mezclando. Hablamos de inmigración ilegal porque parece como más, en ocasiones políticamente incorrecto, dices, no, yo no estoy en contra de inmigración ilegal. Pero no es verdad. Por ejemplo, en Francia, en los últimos 20 años han ido creciendo los partidos políticos anti-inmigración, si le queremos dar simplemente esa etiqueta, y no han crecido por inmigración ilegal, han crecido porque esa sensación que tienen franceses de que en determinados barrios no se puede entrar, de que está habiendo una sociedad paralela que crece separada y que no se toca con la sociedad francesa convencional o tradicional. De hecho, no solo no es inmigración ilegal, sino que muchos de los principales problemas que en Alemania, en Francia o en algunos otros países europeos se achacan a la inmigración son de segundas y terceras generaciones de inmigrantes. Es lo menos ilegal del mundo si han nacido incluso en tu país. Con lo cual, yo creo que en España nos gusta esto de no, es por la inmigración ilegal, porque parece que entonces es que te estás centrando en la cuestión de si han roto o no la ley a la hora de entrar al país, cuando no es verdad. Yo creo que el problema está en que mucha gente se está planteando si existen elementos que hacen imposible la convivencia de comunidades dentro del mismo país. Que ahí yo podría estar de acuerdo contigo en que muchas veces... Es que la comunidad inmigrante en España, la mayor, procede de Latinoamérica. Claro, es muy... Y el gran problema, por ejemplo, yo de los venezolanos que tengo en mi entorno, es que llevan años esperando ser legalizados, ellos y sus hijos. Sí, trabajan todos los días y aportan, como se dice, a la caja común. Ese es el gran problema. Esos son los temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces yo, sobre inmigración, diría dos cosas. En primer lugar, que yo creo que cuando le preguntan a la gente ¿cuál es tu principal problema? Que en el CIS dijo que era la inmigración, el último CIS. A mí me gustó muchísimo el enfoque que le daba Alberto Olmos en el Confidencial, una columna de hace 2-3 semanas, en los que decía, decimos inmigración como palabra que sustituye a la que nos gustaría decir que es impunidad, inseguridad. Es decir, hay muchas personas que sienten
que hay determinados tipos de crímenes, y además es así, de delitos que no se persiguen o se persiguen menos o parece que no se pueden, de los que no se puede hablar en voz alta. Sí, demonizar. Porque el colectivo más presente en esos crímenes es un colectivo de inmigrantes o de personas no españolas de origen. Y esto es así. Empezando por la propia inmigración ilegal. Es decir, mucha gente piensa, ¿por qué yo estoy cumpliendo todas mis leyes y resulta que sabemos que una ley tan básica como la es si puedes o no puedes entrar en un territorio no se cumple? Evidentemente, si hay una ley hay que cumplirla. Si hay una ley hay que cumplirla. Si no, abre las fronteras, quita las vallas, y deja... Pero esta idea de... que nos autorregulemos. Tenemos una norma que impide que entres en mi país y que si entras en mi país de esa forma se te considera como ilegal, pero todos sabemos que si te juegas la vida, te metes en un barco y llegas a las costas ya no te vamos a echar, es algo que genera muchísima incomprensión entre el ciudadano que siente que él sí está cumpliendo las normas. Y no solo esas normas, sino la sensación de inseguridad ciudadana que existe especialmente en los barrios de las periferias de las grandes ciudades. Yo esto lo he dicho muchas veces. ¿A mí la inmigración me afecta? Relativamente, sinceramente. Yo evidentemente, vivo en una zona relativamente tranquila, ingresos medio altos en Madrid, una zona muy segura, una tasa de delincuencia y criminalidad, especialmente de delitos violentos, muy baja. Eso es, yo en los pueblos que estoy, pues me pasa igual. Pues no me afecta mucho. Sensación de... En el momento en que sales de esa burbuja y hablas con personas que viven en otras zonas, por ejemplo en Madrid, en los barrios de la periferia, te dicen, hay determinadas zonas de mi barrio, determinados lugares, en los que paso con miedo. Y te lo dicen así. Y entonces yo digo, no, pero... Así. Y tú dices, no, pero es que esto a lo mejor es estás mediatizado por las noticias y te dicen que tengo miedo. Y ya está. El otro día hablaba Roberto Vaquero exactamente de eso. Lo que pasa es que hay mujeres que se cruzan de acera cuando ven un hombre y también están mediatizadas. Entonces, a ver. De eso también vamos a hablar hoy. Entonces... Pues venga. Venga. Nosotros creemos que la verdadera clave para superar el reto demográfico pasa también por gestionar e integrar el fenómeno migratorio. Pasa por refutar los estereotipos y los bulos que rodean a este asunto. Pasa por defender con convicción que la inmigración no solamente es una cuestión de humanidad, que ya con eso sería suficiente, sino que además es necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad del estado del bienestar. Pues si te parece vamos con los datos de la preocupación. Los datos de la preocupación, si debemos estar o no. Lo primero que voy a hacer aquí es una especie de explicación de cómo tenemos que mirar estos datos, porque para mí son probablemente los que peor se explican o los que peor se plantean, especialmente por aquellos que, como el presidente, que el otro día en el Congreso decía, vamos a ver los datos con seriedad, vamos a comparar en colectivos que tengan características similares. Decía, claro, él aludía a las tasas de delincuencia y decía... Tenemos que comparar la edad de los inmigrantes y la edad de los españoles. Es verdad, los españoles son más viejos que los inmigrantes, con lo cual es lógico, entre una población más joven, que haya tasas de delincuencia más elevada, porque en todos los países del mundo los delincuentes suelen ser más jóvenes. Ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pues si vamos a hacer eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y que no se hace prácticamente nunca, es establecer la realidad estadística que hay, o la realidad social que hay detrás de la estadística de los inmigrantes. Vale. España tiene 8,8 millones de personas que han nacido en el extranjero. Es el 18% de la población. Sin embargo, solo tiene algo menos, creo que era la última cifra, de 6 millones de personas que son extranjeros. Porque hay más de 2 millones de nacionalizados en España. Yo aquí no entro en si está bien o está mal que se nacionalice, pero ha habido mucha discusión en las últimas semanas sobre si las leyes de nacionalización son demasiado laxas, sobre si estamos dando la nacionalidad a más personas. De verdad que no entro. No vamos a entrar. Simplemente digo que a la hora de establecer la estadística, esos inmigrantes nacionalizados yo creo que deberían contar más como extranjeros, porque mentalmente nosotros los asociamos a extranjeros. Es decir, si un inmigrante nacionalizado comete un crimen, por decir siempre el tópico más que más nos llama la atención. Yo lo asocio a criminal. Pero, o sea, quiero decir. Pero esa parece ser parece que es la estadística. Persona delincuente. Pero parece que es la estadística siempre que más nos llama la atención. Pues evidentemente
cuando yo mentalmente pienso, los inmigrantes delinquen más o menos que los españoles, los nacionalizados deberían contar en la categoría de extranjeros porque es como mentalmente nosotros pensamos en ellos, aunque tengan o no tengan la nacionalidad. Digo, que sería más justo. Y también en las estadísticas que vamos a ver hoy de mercado laboral, de tasa de actividad, etcétera. Entonces, sin embargo, en la mayoría de las estadísticas aparecen como españoles. Claro, porque están nacionalizados. Porque están nacionalizados. Y entonces dicen, el porcentaje de paro entre los españoles es tal. Y estás metiendo a esos 2 millones. Yo creo que no está bien. Habría que separarlos. Y además, hay un segundo elemento que son los inmigrantes o los extranjeros de países ricos, que España tiene muchos. Por ejemplo, simplemente entre británicos, que son 300.000, alemanes 170.000, franceses 215.000, italianos 145.000, portugueses 93.000, holandeses 50.000, y así podríamos seguir con los países ricos europeos, tenemos 1 millón de personas en España de países de la Unión Europea, bueno, como Reino Unido, casi de la Unión Europea, que viven con nosotros y que tienen estadísticas de todo tipo, tanto en el empleo, como en los salarios, como en la criminalidad, de todo tipo, las buenas, las malas, las regulares, más parecidas a los españoles que al inmigrante típico que todos tenemos en la cabeza. Entonces, claro, ¿tiene sentido que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, hoy que vamos a hablar solo de empleo, venga, vamos a quedarnos con empleo que es menos polémico? ¿Tiene sentido que cuando hacemos un análisis de cuáles son las tasas de empleo de inmigrantes y españoles, metamos en el grupo de españoles a los 2 millones de nacionalizados y metamos en el grupo de inmigrantes a los 300.000 británicos, que es un señor de 70 años que tiene una casa en Torrevieja, o a un alemán que vive en Mallorca? No tiene sentido, porque no es esa la discusión que queremos tener, incluso la que tenía esta semana Pedro Sánchez en el Congreso, no es sobre estos colectivos, creo yo. Entonces yo creo que si queremos hacer un análisis realista de todas las estadísticas debería ser españoles de origen, un segundo grupo inmigrantes, si los queremos llamar, económicos, es decir, personas que han venido a España buscando una mejora en sus condiciones de vida, y luego un tercer grupo que serían inmigrantes de, si quieres, primer mundo o de países ricos. Sus características personales, laborales, sociales son completamente diferentes a los inmigrantes económicos que estamos diciendo. Entonces, esto deberíamos separarlo y cuidado. En general, mezclar estas categorías hace que la foto de la inmigración en muchos de los datos que vamos a ver hoy, por ejemplo, sobre el mercado laboral, salga mejor de lo que sería. Porque los ingresos de estos inmigrantes del primer mundo que se mezclan con los inmigrantes del tercer mundo son mucho mayores. De hecho, son similares a los de los españoles o incluso superiores. Por ejemplo, los ingresos de esos inmigrantes nacionalizados que aparecen como españoles son muy inferiores a los de los españoles de origen. Con lo cual, si viéramos cuál es el ingreso medio del español medio sin inmigrantes nacionalizados, sería todavía mayor del que aparece ahora mismo, y si viéramos cuál es el ingreso medio de los inmigrantes sin incluir a este millón de personas, mínimo 1 millón, porque en realidad si nos vamos a toda la Unión Europea serían 2 millones, lo que pasa es que ahí es verdad que entra medio millón de rumanos, 100.000 de búlgaros, que en algunas características son más parecidos a los inmigrantes económicos que estamos hablando del tercer mundo, pero simplemente ese 1.200.000 personas que viven en España de países de primer mundo distorsionan la estadística, haciendo que parezca mejor la estadística de los inmigrantes en general de lo que lo es. Digo, estadísticas de las que vamos a ver hoy: mercado laboral, ingresos, tasas de paro, etcétera. Entonces, esto es lo primero. Yo creo que es muy importante. Hemos dicho muchas cosas sobre estadísticas que siempre en radio es más complicado que en un artículo, pero démosle una vuelta, porque en este tema de la inmigración, lo primero que deberíamos hacer es acordar una forma de tratar los datos que se parezca más la estadística, las cifras, los datos que estamos dando a la imagen mental que nosotros tenemos en la cabeza. Y cuando nosotros decimos los inmigrantes tienen una tasa de actividad del 75% o del 80%, no estamos pensando en la tasa de actividad, en el sueldo o la situación del mercado laboral de un italiano que se ha venido a España de Erasmus y se ha quedado aquí, o de un inglés que está en Torrevieja pasando su jubilación. Estamos pensando en
cuando decimos un inmigrante tiene estos ingresos, en un venezolano que ha llegado a España, como tú dices, y que está buscando los papeles, o con sus hijos escolarizados hace años aquí, o en un marroquí, integrados en las comunidades, o en los un marroquí pueblos. que entró hace 15 años y está trabajando en el sector de la aceituna en Jaén. No estamos pensando en el inglés de Torrevieja. Bien, bueno, entre otras muchas cosas, Sánchez vino a decir que encima los extranjeros trabajan más que los españoles. Vox y el PP nos dicen que los migrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios. Sí, lo dicen ustedes. Pero lo cierto es que presentan una tasa de actividad 4 puntos superior a la de los ciudadanos nacionales, que aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social y que usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. Domingo, responde al presidente. No, o sea, esto es mentira en cualquier caso. Y a mí eso sí que me molesta mucho. Es decir, precisamente yo que no tengo un discurso antimigratorio especialmente fuerte, digamos, yo creo que estoy bastante contigo cuando dices los países ricos atraen inmigrantes. Esto lo veremos en la última parte. Los países dinámicos, abiertos, pues es lógico que quieran que otra gente que quiera venir aquí. Pero lo que no podemos hacer es intentar defender esto con tesis que son mentira o como mínimo muy manipuladas, y no solo por esa mezcla de las estadísticas que decía yo antes. Vamos a ver. Lo primero que pensé cuando lo oí, dije, ¿qué truco más burdo? Creo que ibas a insultarle o algo. No, ¿qué truco? ¿Qué? Es un truco muy burdo, muy barato utilizar la tasa de actividad, porque la tasa de actividad, el porcentaje de personas mayores de 16 años que tiene un empleo respecto al total de la población. Claro, intuyo que esa es la cifra de la que está tirando, pero claro, esto incluye en la EPA, por ejemplo, a los mayores de 65 años. Claro, hay muchísimos más españoles mayores de 65 años que extranjeros mayores de 65 años, que son muy pocos. Entonces, claro, si utilizas la tasa de actividad total, que intuyo que es lo que está haciendo el presidente, ya está, la manipulación es brutal porque nadie está pensando en eso. Pero no solo eso, sino que la tasa de actividad no es la gente que tiene un empleo. La tasa de actividad es los que tienen un empleo más los que están parados pero están buscando trabajo. Inactivo es aquel que ni siquiera está buscando trabajo, pero si tú estás parado, aunque no tengas un empleo, pero declaras cuando te llaman los de la EPA que estás buscando un trabajo, se te pone como activo parado. Hay dos tipos de activos, los ocupados y los parados. Los ocupados, empleo, parados, activos. Entonces, el presidente mezcla las dos cosas. Uno incluye la tasa de actividad general, que mete a todos los mayores de 16 años en una especie de totum revolutum absurdo, porque no estamos hablando de eso y no es la imagen que la gente se hace. Claro que no. Y encima utiliza tasa de actividad, no tasa de empleo, que en este caso sería mucho más precisa. Bien, por edades, en todos los grupos de población, y esto es lógico, de verdad, de 25 a 34 años, la tasa de actividad entre los españoles 88%, entre los extranjeros 82%. De 35 a 44, 91% entre los españoles, 83% de los extranjeros. De 45 a 54 años, 88 a 84. Más o menos 8 o 10 puntos suele haber, fíjate, en esta última categoría un poquito menos. En las edades centrales, entre los 25 y 55 años, los españoles están entre 7 y 8 puntos por encima en tasa de actividad que los extranjeros. Y todavía más sería en tasa de empleo, porque ahora vamos a ver que la tasa de paro de los inmigrantes, de los extranjeros, es mayor. Con lo cual, estos son solo activos. Y sumamos ocupados y parados. El único grupo en el que es verdad que hay un poco más de tasa de actividad entre los inmigrantes que entre los españoles es el de los 16 a los 24 años. Pero de nuevo, esto es porque muchos españoles en esa edad, 16 a 24, están estudiando. Entonces, esta idea de que trata de transmitir Sánchez de no, es que los inmigrantes vienen aquí a trabajar, si es verdad, yo en eso confirmo que la gran mayoría de ellos vienen aquí con un objetivo económico. La pregunta sería si están cumpliendo todas sus expectativas o si el mercado laboral español puede cubrir todas sus expectativas, porque de nuevo, tasa de paro entre los españoles es más o menos, no tan, iba a decir la mitad, no exactamente la mitad, pero casi la mitad que entre los inmigrantes. La tasa de paro entre los españoles está en el 10% y la tasa de paro entre los inmigrantes 18-19%. Entonces, esta es la realidad y no sé por qué el presidente dice defender a los inmigrantes, a los antibulos, con datos que son un bulo. De hecho, fíjate, te diría, la tasa
extranjeros, en españoles la tasa de paro es 10,7, la de los extranjeros es 17. Si sacamos a los extranjeros de la Unión Europea ya estarían en casi el 19. Del 10,7 al 19, decía, no la mitad, pero casi. Esa es la diferencia en tasa de paro. Lo cual, lo que decía antes de las diferencias en tasa de actividad todavía se agrandaría. De nuevo, lo que te decía antes. Y si sacáramos de los que están en nacionalidad española a los inmigrantes nacionalizados, la tasa de paro entre los españoles de origen es todavía más baja que ese 10,7. La tasa de paro entre el colectivo extranjero, si les sumamos los inmigrantes nacionalizados, bueno, ahí yo no creo que crecería mucho, pero estarían en torno del 19. Ahí probablemente sí que estaríamos más del doble. Por eso digo que es muy importante las estadísticas. Si nosotros cogemos solo, lo dividimos en 3 grupos: españoles de origen, personas en edad de trabajar de países del primer mundo y extranjeros que no sean de países del primer mundo, la tasa de paro de españoles de origen y extranjeros de países del primer mundo va a ser la mitad o menos de la mitad que la tasa de los extranjeros. Y la tasa de actividad va a estar entre 10-12 puntos por debajo en todos los grupos de edad de esa edad que se llama edad premium para trabajar, que sería entre los 25 y los 55 años. Esto es así. La primera pregunta es ¿por qué no se dan las estadísticas así? Pues yo creo que sería la forma más clara de ver realmente si existe o no un problema, si estamos sabiendo integrarles o no, si están sabiendo recoger todas las oportunidades que da el mercado laboral español o no, si el mercado laboral español le está dando esas oportunidades. Pero no se dan. A ver, porque Sánchez primero es incapaz de dar una solución a esto, creo yo. Yo también creo que es porque es incapaz de dar una solución, pero hombre, por lo menos que no nos mientan con las cifras de una forma tan evidente. Madre mía, el rey de los bulos. El rey de los bulos, aquí soltando una cifra que probablemente la estadística, que además funciona... la cuestión técnica ha cogido la tasa de actividad, el que le ha hecho esto, el asesor. Vamos a coger la tasa de actividad de la EPA, la general, la de 16 y más años, sin contar los mayores de 65 y nada. Los metemos a todos ahí y claro, el porcentaje que sale, teniendo en cuenta que España tiene 8 millones de personas de más de 65 años, pues te sale el que te sale, hombre, pero no seas tan burdo. Mira, estaba viendo, por ejemplo, por edades, también a partir de los 55 años se desploma la tasa de actividad entre los españoles, la de los inmigrantes sigue siendo algo más alta, a un efecto composición de edad clarísimo. Claro, es que hay muchísimos más españoles, no solo de más de 55 años, sino de más también luego de 65, 70, entre los inmigrantes, los pocos que hay de más de 55 años, la mayoría siguen teniendo entre 55, 60, 60 y 55, siguen estando en edad de trabajar. Entonces, yo, sin saber exactamente cuál es, porque claro, hay muchas, ya no sé si ha cogido la EPA de este último trimestre, la EPA del 2023, la tasa de actividad general de 16 hasta sin edad límite, ¿no? Hasta que te mueres, la tasa de actividad de 16 a los 70, 75, le habrán cogido la que mejor le venga, pero decirlo así es un bulo grande. Es decir, si tú coges lo que la gente se imagina y es entre los 20 y los 60 años, ¿qué porcentaje de españoles está activo y qué porcentaje de extranjeros? ¿Y qué porcentaje de españoles tiene un empleo y qué porcentaje de extranjeros? Pues en eso, lo cojas como lo cojas, la tasa de actividad de españoles y extranjeros de países del primer mundo es mucho más elevada y la tasa de paro es mucho más baja que lo de los extranjeros. Y es además un bulo que la oposición no va a contestar cuando suba a un estrado, porque esto es complejo de contestar y de explicar. ¿Es cierto que los inmigrantes son necesarios, imprescindibles para sostener nuestro modelo de estado del bienestar? Estas, señorías, son o es la contribución real de los migrantes a nuestra economía y a nuestra sociedad. Lo que está en juego, de nuevo, como he dicho antes, es la prosperidad presente y futura de nuestra economía, la sostenibilidad de nuestras pensiones, nuestro sistema de salud. Está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y la dignidad de nuestro país. Pues ahí lo llevas, Domingo. Todo eso. Báilalo. Sí. A ver, sobre el tema de si la inmigración es necesaria o no para sostener el estado del bienestar, a mí me parece que es una de las grandes manipulaciones que hace daño, además, yo creo, al discurso político, porque hace que la gente luego no acabe de creerse otras cosas que pueden ser ciertas, o que acabe teniendo una imagen peor de los inmigrantes. ¿Por qué digo esto? Porque es tan evidentemente falso lo que se dice que luego ya la gente no se cree nada. Y está más predispuesta, ya las has engañado en una cosa que ellos ven que es mentira y entonces están dispuestos a decir, pues entonces cualquier bulo sobre inmigrantes, estas cosas que corren por las redes sociales, cada vez que hay un crimen violento en España, siempre hay alguien que intenta achacarse a los inmigrantes, sea verdad o no, pues venga, se lo achaco y ya está, ¿no?
Pero es que parte de este tipo de cosas que dice el presidente. Vamos a ver. No puedes decir al mismo tiempo que los inmigrantes son necesarios para sostener el estado del bienestar. El Banco de España también hizo un informe, ¿no? Y en ese sentido. Sí, pues no, yo creo que no lo puedes decir. Tú no puedes decir que los inmigrantes son necesarios para sostener el estado del bienestar y que el estado del bienestar en España está para proteger a los que menos tienen. Son contradictorios. Sí, lo hemos explicado ya en este programa. Porque los inmigrantes son el colectivo de menos ingresos, lo mires por donde lo mires. Es decir, salario mediano español, mediano, no medio, que es el que cobra el 50, el español que está en el punto 50 exactamente, nos pusiéramos todos en fila, pues el español que está justo en la mitad, en el punto 50. En la tierra media. El salario mediano español es 23.000 euros. El salario mediano extranjero, 18.000. Y de nuevo, si sacamos de la categoría español a los inmigrantes nacionalizados, probablemente ese salario mediano a lo mejor te crecía en 800.000 euros. Si metemos si sacamos de la categoría extranjeros a los extranjeros de países del primer mundo, probablemente ese salario mediano extranjero te bajaría en otros 800.000. Entonces, esa es la realidad. El salario mediano del español que está situado exactamente en la mitad de la distribución es entre 5 y 7.000 euros superior al salario de los extranjeros. Decía Sánchez, no, los extranjeros aportan el 10% de ingresos a la seguridad social, lo ha dicho en el corte que hemos escuchado. Bien, el problema ahí con el presidente es que los extranjeros suponen casi el doble de esa proporción en el número de ocupados. Por lo menos 1,5 la proporción en el número de ocupados. Claro, tú no deberías estar aportando el 10, sino deberías estar aportando lo que te corresponde por número. Entonces, y esto es solo con las cotizaciones. Si encima tus sueldos son más bajos, por ejemplo, en el IRPF, los extranjeros, que suponen 2,9 millones de los 21 millones de trabajadores, aportan mucho menos en el IRPF de lo que les toca por número. Y esto no es ni malo ni bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, no, yo en esto no digo, si es que no tiene, simplemente es que es lo que hay. Los extranjeros suponen más o menos entre el 14 y el 15% de los ocupados, no de la población activa, que es más porque ellos tienen más tasa de paro. Ni de broma aportan eso, ni en cotizaciones, ya lo decía el presidente, ni en IRPF, que está muy por debajo, porque además no lo dicen ellos mismos. Es decir, el presidente del gobierno, ahora como está hablando de extranjeros, habla de lo que aportan los extranjeros a las arcas, solo podemos sostener el estado de bienestar gracias a ellos. Pero luego mañana, si el debate va sobre impuestos, dirá, gracias a este gobierno los que ganan menos de 15.000 euros no pagan nada de IRPF. Oiga, ¿quiénes son esos? En una proporción enorme son extranjeros, porque es lógico, recién llegados, menor cualificación, sueldos más bajos, ya lo hemos visto. Entonces, tú no puedes decir un día en el Congreso los extranjeros son sustanciales para sostener el estado del bienestar y al día siguiente decir en el Congreso el estado del bienestar está especialmente diseñado para proteger a aquellos que ganan menos de 15.000, 17.000 o 18.000 euros, porque todos esos son extranjeros. Son ellos mismos. Es una cosa que es, desde un punto de vista lógico, absurdo y sin embargo se mantiene en el día a día. Es verdad, que luego lo dijo el presidente otra vez, que los extranjeros suelen tirar de recursos, los extranjeros recién llegados sobre todo, tiran de recursos públicos menos que los españoles, de servicios. Por ejemplo, educación y sanidad, pues claro, un chaval de 20 a 25 años, que puede ser el prototipo de extranjero recién llegado, ni tiene familia para tener hijos y llevarlos a la escuela pública, ni se suele poner malo, está joven, pues sano y normalmente no tira demasiado de sanidad. Entonces es verdad que ya en algunas de esas estadísticas de cuánto tiramos de determinados servicios públicos por colectivo, los españoles van a salir peor. Bueno, peor, o que van a ser usuarios más intensivos de ese tipo de recursos. En sanidad me imagino que la estadística saldrá abrumadoramente en contra de los españoles si asociamos en contra a ser usuarios más intensivos, pero además somos muchísimo más mayores. Pero dos aspectos, decía el presidente del gobierno antes, o dijo en el discurso, no sé si lo hemos metido en uno de los cortes, hay que igualar
cuando habla de criminalidad. Las tasas de criminalidad, si las vemos por edad, por procedencia, por ingresos... Con la criminalidad hoy no nos hemos metido. Hoy no nos hemos metido, pero el presidente sí lo dijo, y dijo, a la hora de analizar tasas de criminalidad, tengamos en cuenta esos factores, edad, procedencia, ingresos, y entonces las tasas de criminalidad de los extranjeros no son mucho más elevadas que las de los españoles. Y yo digo, como hagas eso en la parte de servicios públicos, como hagas el desglose de edad, ingresos, características de cada uno de esos colectivos y veas cuántos servicios públicos consumen, te sale brutal. Creo que en Dinamarca ya lo han medido, ¿no? Claro, entonces en Dinamarca midieron esto. O si medimos, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. En eso Pedro Herrero lleva unas semanas muy encendido en Twitter, es verdad, diciendo... Por favor, que alguien saque estadísticas del ingreso mínimo vital, que ha sido una de las grandes políticas de este gobierno, qué proporción de beneficiados son extranjeros o inmigrantes nacionalizados y españoles. Es que es absurdo, si no, tú dices, saco el ingreso mínimo vital, esto es para personas que no tienen ningún tipo de ingreso, pongo el límite para cobrarlo en el salario mínimo interprofesional o alguna métrica relacionada con el salario mínimo interprofesional, y te sale que el 50% de los que están en esas métricas son extranjeros cuando solo suponen el 18% de la población. ¿Cómo no te va a estar absolutamente desproporcionada su presencia en ese tipo de políticas públicas? Es que si no, entonces tendrías que decir qué mal he hecho la política pública, qué mal he hecho ese diseño que no está cubriendo a la población a la que en teoría iba dirigida. Y efectivamente, en Dinamarca, esto lo comentamos hace un par de años en una de las bombas de Navidad. El único país europeo que se ha tomado esto en serio, y fue por presión de esto que llaman ahora los partidos de extrema derecha, básicamente necesitaban sus votos y entonces el partido exigió que el Ministerio de Hacienda publicase datos reales sobre ingresos y gastos por diferentes colectivos. Y allí la inmigración es más de origen africana, asiática, musulmana. Allí la inmigración es más de ese tipo. Y entonces hicieron una estadística que comentamos, ya digo, hace un año y medio o así, y lo que decía la estadística es que los inmigrantes son consumidores netos de estado del bienestar y que los inmigrantes de determinadas procedencias, básicamente no occidentales y especialmente, porque ellos también incluían ahí luego los latinoamericanos, que son muchos menos en su categoría, pero bueno, digamos, ellos metían como daneses, luego inmigrantes de países del primer mundo, luego una categoría que era pues occidentales, pero no países ricos, pues serían latinoamericanos, otros países europeos y eso, y luego inmigrantes de países africanos y Oriente Medio, y llegaba hasta países asiáticos tipo Pakistán, y que en esos países también hay mucha frecuencia. Y lo que salía es que esta última categoría, inmigrantes, fíjate, es de norte de África, Oriente Medio, Pakistán y Turquía. Esta era lo que hizo el Ministerio de Hacienda danés, así los clasificó, son receptores netos de servicios y ayudas públicas en todas las edades. Incluso en las edades en las que menos en teoría deberían estar ahí. Sí, es que es lógico. Porque tienen 30, 35 años y consumen pocos de esos servicios públicos que decíamos antes, pues bien, en Dinamarca salía que eran receptores netos, saldo entre lo que pagaban en impuestos y lo que recibían de ayudas públicas en todas las edades. Y si nos vamos a las edades más del extremo la distribución, es decir, niños recién nacidos a 15 años o a partir de los 65 años, que es verdad que hay pocos inmigrantes ahí, eran receptores netos por muchísimo, que es lógico. Entonces, esto es así porque así es como están diseñados los estados de bienestar europeos. Es muy difícil que no sea así, no sé si sería incluso injusto, porque sería decir, no, a ti te trato peor o mejor, o ya no solo en función de tus ingresos, sino de tu origen. Podría haber soluciones. Yo alguna vez he escuchado... Pues si les decimos que cumplan nuestras leyes, esas son nuestras leyes. Quiero decir, si se claro. acogen a nuestras leyes, se tendrán que acoger a todas. A ver, Rayo ha planteado... Y a nuestras normas. Yo he escuchado alguna vez a algunos economistas, por ejemplo, Rayo ha planteado alguna vez algún tipo de esquema, y que me perdone si no es así exactamente, Juan Ramón, pero creo que era algo así como establecer como una especie de fee de entrada, una tarifa de si tú entras en un país, pues tienes que pagar 20.000 euros para conseguir la residencia. Y si no tienes esos 20.000 euros, te comprometes a ir pagándola una vez que tengas un empleo, poco a poco, como una especie de extra, para compensar por todos esos servicios que vas a consumir. Bueno, se podría discutir, o sea, son formas razonables de discutir, pero no me mientas y no me digas que los extranjeros, sobre todo estos extranjeros que estamos hablando hoy, que tenemos que separar de los que provienen de países del primer mundo, los extranjeros de países del tercer mundo... Estas cosas mosquean mucho a la gente. Que llegan a la banda más baja de distribución de ingresos y se mantienen ahí lo normal durante buena parte de su vida,
No me digas que ese estado del bienestar que tú has diseñado para proteger precisamente a las personas que están en ese colectivo de bajos ingresos, les sale desfavorable, que están pagando más impuestos de los que reciben en prestaciones. Es que no puede ser, es que estaría mal. Entonces, como mucho eso te puede salir favorable en algunos casos y en algunos colectivos muy concretos en la parte de las cotizaciones sociales. Porque puedes decir, claro, ahí tú estás pagando una cotización que generará derecho a pensión a futuro, con lo cual tú estás aportando más de lo que recibes ahora mismo. Pero es otra trampa estadística, porque estás generando un derecho a futuro que te compensará con creces esa cotización, porque además ya sabemos que las reglas de la seguridad social, si favorecen a alguien, favorecen a las personas de menos ingresos, de menos sueldos y que están en los niveles más bajos de bases de cotización, con lo cual en el acumulado de los 20, 30 o 35 años que esa persona va a estar en España, primero trabajando y luego como pensionista, va a salir claramente deficitario. Es que es una cuestión de numérica evidente y como tú dices, eso es algo que la gente ve, la gente dice... Se mosquea muchísimo. Claro, y dice, pero si yo estoy... ¿Qué me cuentas? ¿Quiénes son el 80% de los alumnos de la escuela pública de mi pueblo? De la Guardia. ¿Quiénes son los usuarios que yo veo cuando voy a urgencias del hospital público? Y luego te sale Sánchez y te dice, no, que son aportantes netos en la suma impuestos menos servicios públicos recibidos. Es una evidente mentira. Si desglosas por procedencia los extranjeros de las procedencias más polémicas, si lo queremos ver así, o de las que hay más debate social, norte de África, África subsahariana, esos países asiáticos, Pakistán, claro, no es lo mismo que un japonés o un coreano. Sí. Esos extranjeros consumen todavía más recursos que la media del extranjero normal si sacamos a los europeos del este, por ejemplo, o a los latinoamericanos. Esto es así, esto es una cuestión estadística y a partir de ahí discutamos cuántos tenemos que entrar o no, pero no me mientas con los datos. Bien, la verdad que no somos personas sin decoro. No anda que proponer este tema para una cena de Navidad. Sí, oye, o sea, y una cosa recuerdo importante, en lo que sí que podría llegar a estar de acuerdo con Sánchez, a ver, es que el saldo neto negativo de los extranjeros entre impuestos y prestaciones que reciben es menos negativo en España que en Dinamarca. Porque el estado del bienestar español está pésimamente diseñado. Entonces, sí que es verdad que hay determinadas políticas públicas dirigidas a los que tienen menos ingresos que no llegan a ellos. Pero intuyo que no debería ser una medalla que se pusiera Sánchez, de decir, no, en ocasiones, en alguna política concreta, los extranjeros no están cobrando lo que deberían porque está tan mal diseñada esa política pública que no les llega a ellos. Esta sería la única razón por la cual, en algunos casos muy concretos, puede que no salga el saldo no sea tan deficitario. Pero no intuyo que no es algo de lo que el presidente Sánchez se enorgullece. Creo que no. Revival de los 60 y los 70, ¿eh? Madre mía, son años siempre presentes en el panorama musical. Bien, España será un país próspero si cuenta con su inmigración. Vino a decir también esto Sánchez. Los datos macroeconómicos y demográficos plantean el siguiente horizonte claro a los españoles y a las españolas. España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Así de simple. Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos. Si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Y por completar ya para el final, pues Sánchez también habló precisamente a qué se dedican los inmigrantes que vienen a España. Vox y el Partido Popular nos dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Pero la realidad es que la mayoría de ellos realizan profesiones invisibilizadas, con un alto grado de precariedad. Y que sin ellos, sectores tan importantes, por ejemplo, durante la pandemia, como fue la agricultura, la construcción, ahora que queremos construir más viviendas públicas, o la hostelería, se hundirían, ya que suponen entre el 25 y el 50% de sus trabajadores. A ver, tiene razón el presidente en que el mejor argumento a favor de la inmigración es que los países ricos, dinámicos y prósperos siempre han tenido mucha inmigración. En parte porque son un polo de atracción. Así es. El Estados Unidos, así un poco mitificado de los liberales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, eran esos barcos llenos de europeos que llegaban a la isla de Ellis y que se ponían rápidamente a trabajar, que se iban al sitio más inesperado ahí a mitad del Medio Oeste, levantaban una casa con 4 tablones y se ponían a producir. Y si te vas ahora a Silicon Valley, es otro tipo de inmigración, pero vamos, la mayoría son extranjeros. Pero esta idea de qué país queremos, yo creo que es una pregunta que no sé si el presidente debería hacer en alto, pero yo creo que la gran mayoría de los españoles dirían, quiero Japón.
Yo sí, ya lo sabes. Japón Y ramen. es un país que los datos macro a lo bruto parecen muy malos, pero luego uno se pone a mirar las cifras y dice, cuidado. Y pongo Japón porque es el país más cerrado del mundo en cuanto a la inmigración. No dejan entrar a nadie. No solo porque sea una isla, no dejan entrar a nadie. Y Japón es un país que en términos de PIB per cápita, y especialmente PIB per cápita por persona en edad de trabajar, no lo ha hecho demasiado mal en los últimos 30 años. Es verdad que el PIB acumulado de Japón es decreciente porque cada vez son menos, la población está cayendo y todavía más está cayendo la población en edad de trabajar, porque es un país cada vez más envejecido. Pero si uno mira los datos solo de personas en edad de trabajar o incluso PIB per cápita en términos generales, no son datos especialmente malos los japoneses en las últimas décadas. Ellos han decidido ser una sociedad más estancada, menos dinámica, pero también más, no sé cómo decir, menos inestable a lo mejor, o con menos de este tipo de debates. Más tradicional, sí, no mantener sabría. su cultura. Iba a decir más segura y no me gusta la palabra segura porque rápidamente la asociamos a seguridad ciudadana y crímenes. No, yo me refería a segura. Es que ese es un tema complicado en Japón, ¿eh? No, pero yo, fíjate, yo lo pensaba más en términos de seguridad general con tu vida, un poco previsible casi sería la palabra. Sí. Ellos han decidido ser una sociedad previsible y sin demasiadas sobresaltos. Sin demasiados sobresaltos. Y no les ha ido especialmente mal con unas tasas de inmigración muy, muy bajas. Y digo esto cuando si alguien me pregunta cuál es tu país favorito de la historia, a lo mejor yo decía es Estados Unidos, vibrante, de la conquista del oeste, de los siglos XVIII, XIX, de gente llegando allí sin nada, pero nada, porque además ellos sí que llegaban con una mano delante y otra detrás, no tenían nada más allá de que la ropa que vestían y se ponían y la al día estaca siguiente. para clavarla. La estaca para clavarla y ponerse a trabajar. Dicho esto, otra cosa que es una cosa absurda. Dice, no, es que los extranjeros hacen los trabajos que nosotros no queremos. No, vamos a ver. Los extranjeros, sí, evidentemente hacen los trabajos que pueden por su cualificación, por sus estudios, por su capacidad, pero no digamos cosas absurdas como economistas. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si mañana se fueran ese 25-50% de extranjeros que ocupan los puestos de trabajo, del turismo o de la construcción? Pues en primer lugar. Y del cuidado. Y del cuidado. Lo primero es que muchas de esas empresas tendrían que cerrar, es verdad. Habría menos actividad en esos sectores, pero habría muchísima más mecanización. De repente tendríamos camareros de esos robots que nos dan mal rollo y eso, pero tendríamos mucha más mecanización en muchos de esos sectores. Pero hay una tercera derivada evidente, y es que los salarios medios en todos esos sectores se dispararían al alza. Lo estaba pensando. Al día siguiente. Lo estaba pensando, pero también se dispararía, por ejemplo, la cuota que te va a cobrar al mes una residencia. Por supuesto, se dispararían los salarios y los precios. Claro. Ir a un bar a tomar una caña sería mucho más cara, pero desde el punto de vista de las condiciones de ese trabajador de baja cualificación, español autóctono o extranjero llegado hace muchas décadas que ya tuviese los papeles, la residencia, si tú echas a todos los extranjeros llegados en los últimos 10 años a España, los salarios medios en los sectores de baja cualificación se dispararían. Pues lo estás arreglando, creo. Seguro. No, pero que lo que digo es que no nos cuenten milongas. Esto, por ejemplo, les pasó en el Brexit. Cuando, es que los trabajadores de baja cualificación en el Reino Unido se han pegado un tiro en el pie saliendo de la Unión Europea. Es que la economía británica se va a ir al carajo. Un momento. Yo no creo que le haya ido especialmente bien, un poco mal a la economía Programa británica. pendiente del Brexit, comparada con la economía del resto de los países. Pero al colectivo que mejor le ha ido en la economía británica en los últimos 5 años es al de los trabajadores de baja cualificación. Y sí, en parte es porque se han quitado una competencia que tiraba los salarios a las bajas. ¿A quién le ha ido mal? A los que estaban en la City y que a lo mejor ahora se han tenido que trasladar a Frankfurt o que tienen menos negocio. Pero los peluqueros vamos. Pero no me cuentes historias. Como motos. No, a lo mejor a la economía británica en general le va mal porque los precios son más altos, porque es menos competitiva. Todo esa es otra discusión. Pero no trates de darme el argumento absurdo de que precisamente el colectivo al que mejor le iría es el beneficiado por la llegada de extranjeros. Es que eso es mentira. En fin, ¿algo más o nos vamos? No, pues que seguiremos. Este tema lo vamos a tratar mucho porque es muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que decir en un sentido y en otro. Incluso a lo mejor con un invitado sorpresa que no vamos a desvelar. Sí. Y bueno, pues pero por lo menos que los datos nos los den medio bien. Sánchez, por favor, no pongas en funcionamiento la máquina del fango. Del fango. Por favor, nos vamos.
Pues solo queda decir que muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. No te ha dado miedo estar conmigo en el estudio, ¿no? No. No, tú no. Que va, muy bien, muy bien. Me siento muy querida por mis compañeros. A que la gente se aleja de ti ahora que... Bueno, es que cuando digo mononucleosis parece que digo tuberculosis. Te da un paso atrás. Sí, perdona. Digo que no tengo llagas que supuran. En fin, bueno, que muchas gracias por estar ahí, que volvemos la próxima semana con sorpresas. Sí, sorpresas que van a venir en las próximas semanas. Un abrazo enorme a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras.